Hay algo profundamente inquietante en la soledad elegida. Nietzsche pasó sus últimos años completamente solo, caminando por montañas suizas, escribiendo filosofía que cambiaría el mundo. Schopenhauer despreciaba las reuniones sociales y prefería la compañía de su perro. Tesla murió en una habitación de hotel rodeado únicamente de palomas. Y aquí está lo perturbador, lo que nadie quiere decir en voz alta. Ninguno de ellos estaba roto. Ninguno necesitaba ser reparado. Ninguno era víctima de un defecto psicológico que requería corrección. Entonces la pregunta real no es ¿por qué algunas personas no tienen amigos? La pregunta que nadie se atreve a hacer es esta. ¿Qué ven ellos que el resto no puede ver? ¿Qué comprenden sobre la naturaleza de las relaciones humanas que los demás están desesperados por ignorar? Si en este momento tu vida social cabe en una mano, si prefieres el silencio al ruido de las conversaciones vacías, si has sido llamado raro, distante, difícil, demasiado selectivo, demasiado serio, necesitas escuchar esto hasta el final. Porque lo que estás a punto de descubrir no es una lista de defectos que necesitas corregir. Es un mapa detallado de tu arquitectura psicológica. Es la explicación de por qué funciona como funciona. Y cuando termines de escuchar, cuando llegues al final de este viaje, entenderás algo que cambiará para siempre cómo te ves a ti mismo. Que tu soledad nunca fue el problema. El problema fue siempre un mundo que no supo leerte, que te midió con instrumentos diseñados para personas fundamentalmente diferentes de ti. Déjame empezar con algo que probablemente has sentido toda tu vida, pero nunca supiste cómo nombrar. Algo que te ha hecho cuestionar si hay algo mal contigo, si estás roto de alguna manera fundamental. El primer rasgo que te distingue es brutal en su claridad y devastador en las consecuencias sociales. Posees una sensibilidad visceral hacia la falsedad que roza lo patológico. No es que no te gusten las personas falsas, es que tu sistema nervioso reacciona a la inautenticidad como si fuera veneno físico, como si cada interacción falsa dejara residuos tóxicos en tu mente que tienes que limpiar después en soledad. Cuando alguien finge, cuando alguien actúa un personaje que claramente no es, cuando las palabras no coinciden con las microexpresiones faciales, cuando el tono de voz traiciona lo que la boca está diciendo, algo en tu cerebro dispara una alarma primitiva. Los psicólogos llaman a esto detección de incongruencia emocional, y algunas personas la tienen tan desarrollada que funciona como un sexto sentido, como un radar interno que nunca puedes apagar, que escanea constantemente buscando discrepancias entre lo que se dice y lo que se siente. Carl Jung escribió extensamente sobre esto. Decía que la persona es la máscara que usamos para navegar el mundo social. Todos llevamos máscaras, todos actuamos roles, es parte de la civilización, pero tú no puedes simplemente ignorar esa máscara como hacen los demás. La ves con claridad cristalina, la sientes y te repele de una manera que no puedes controlar. Investigaciones recientes en neurociencia social demuestran algo fascinante y perturbador. Ciertos individuos procesan las señales sociales con una intensidad que puede ser literalmente agotadora. Tu ínsula anterior, la región cerebral responsable de la empatía y la detección emocional, está constantemente escaneando inconsistencias en cada interacción. Cuando alguien dice estar feliz, pero su lenguaje corporal grita ansiedad, tú lo notas instantáneamente. Cuando alguien te alaba, pero su tono tiene un filo casi imperceptible de desprecio, lo captas inmediatamente, aunque la persona que lo dijo ni siquiera sea consciente de ello. Esto te convierte en alguien imposible de engañar, pero también te convierte en alguien imposible de complacer con interacciones superficiales. La mayoría de las personas pueden sentarse en una cena, asentir cortésmente, reírse en los momentos apropiados, intercambiar trivialidades sobre el clima o el trabajo y salir sintiéndose conectadas, sintiendo que tuvieron una experiencia social satisfactoria. Tú sales de esa misma cena sintiendo que acabas de presenciar un teatro absurdo, donde todos conocen sus líneas y las repiten mecánicamente. Todos, excepto tú, porque eres el único que se niega a actuar. El único que no puede simplemente ponerse la máscara y participar en la función. Kierkegaard tenía un término para cierta forma de sufrimiento existencial, la desesperación del no querer ser uno mismo. Pero tú sufres de lo contrario, de algo aún más doloroso,
la desesperación de no poder dejar de ser tú mismo, incluso cuando sería infinitamente más conveniente ponerse la máscara y fluir con la corriente. Y aquí está la paradoja cruel que probablemente has vivido toda tu vida. La sociedad te castiga por tu autenticidad, te dice que eres arrogante por no fingir, te dice que necesitas bajar tus estándares, que necesitas ser más flexible, más abierto, más tolerante. Pero la verdad que nadie quiere admitir es esta: no puedes apagar esa parte de ti que reconoce la falsedad. No es una elección, no es un capricho. Es como pedirle a alguien con oído absoluto que disfrute música desafinada. Simplemente no funciona así. Tu cerebro está calibrado diferente desde el principio, y esa calibración hace que la mayoría de las interacciones sociales te parezcan actuaciones mediocres en un teatro vacío. El segundo rasgo es aún más profundo y mucho más aislante que el primero. Experimentas una sed existencial que la conversación trivial no puede saciar. No es que las conversaciones superficiales te aburran, es que te causan un dolor casi físico. Cuando alguien habla del clima, de programas de televisión que todos ven, de chismes sobre personas que no conoces y que no importan, algo dentro de ti se marchita. Los filósofos existencialistas llamarían a esto una conciencia aguda de la finitud del tiempo. Tú sabes, en un nivel visceral, que otros parecen capaces de ignorar completamente, que cada conversación es un gasto de tu vida que nunca recuperarás, que cada minuto dedicado a intercambiar palabras vacías es un minuto que pudiste haber usado para algo que realmente importa. Martin Heidegger escribió sobre el Dasman, el ellos, la masa de gente que vive en lo que él llamaba cotidianidad promedio. Hablan de lo que todos hablan, piensan lo que todos piensan, sienten lo que todos sienten. Existen sin cuestionar su existencia, pero tú no puedes habitar ese espacio. Tu mente constantemente busca el por qué detrás del qué. No puedes simplemente aceptar que la gente hace ciertas cosas porque siempre se han hecho así. Necesitas entender los mecanismos ocultos, las motivaciones profundas, los patrones psicológicos que gobiernan el comportamiento humano sin que las personas sean conscientes de ellos. Esto crea un problema social devastador que probablemente has enfrentado desde la infancia. La mayoría de las amistades se construyen sobre la base de actividades compartidas e intercambios predecibles. Van al cine juntos, hablan de sus trabajos, se quejan del tráfico, comentan sobre el último episodio de la serie popular. Es una forma de vinculación que funciona perfectamente para la mayoría porque no requiere vulnerabilidad real ni pensamiento profundo. Es conexión sin riesgo, compañía sin intimidad. Pero para ti, eso no es conexión en absoluto. Es solo dos soledades compartiendo el mismo espacio físico sin tocarse realmente. Tú quieres hablar sobre qué significa ser consciente en un universo fundamentalmente indiferente. Quieres explorar por qué la gente se autosabotea sistemáticamente. Quieres discutir si el libre albedrío existe o si somos solo patrones complejos de causa y efecto, interpretando nuestras reacciones como decisiones. Y cuando encuentras a alguien, a esa persona rara que está dispuesta a ir allí contigo, que no se asusta con la profundidad, que no cambia de tema hacia algo más ligero, la conexión es explosiva. Es como encontrar agua después de años en el desierto. Pero esos momentos son raros, tan raros que puedes pasar años, décadas incluso, sin experimentarlos. Schopenhauer tenía razón cuando describió su famosa metáfora de los puercoespines. En invierno, los puercoespines se acercan unos a otros buscando calor, pero se pinchan mutuamente con sus púas, entonces se alejan. Luego vuelven a tener frío y se acercan nuevamente. Así es toda relación humana, según él, un baile eterno entre la necesidad de conexión y el dolor que inevitablemente trae. Excepto que tú tienes púas más largas que la mayoría y necesitas menos calor externo porque has construido un fuego interno más fuerte. Ese fuego se alimenta de ideas, de autocomprensión profunda, de la búsqueda incansable de significado. Y la mayoría de las personas no entienden que ese fuego existe, mucho menos cómo alimentarlo o respetarlo. Si llegaste hasta aquí,
Si cada palabra está resonando en un lugar profundo que casi nunca nombras en voz alta, quiero que hagas algo. Escribe en los comentarios una sola palabra: profundidad. No como un eslogan, sino como el reconocimiento de que finalmente alguien comprende que tu necesidad de conversaciones reales no es pretensión, es hambre genuina. Y para todos los que estamos aquí, es una forma de saber que no estamos solos buscando algo que el mundo considera innecesario. El tercer rasgo es neurológico y ha sido probablemente el más malentendido a lo largo de toda tu vida. Tu sistema nervioso tiene un umbral de saturación social significativamente más bajo que el promedio, y esto no es timidez, no es ansiedad social, aunque puede parecerlo desde afuera para quienes no entienden. Es que tu cerebro literalmente procesa las interacciones sociales de manera más intensa, más completa, más exhaustiva, y ese procesamiento consume recursos cognitivos a una velocidad alarmante. La doctora Elaine Aron acuñó el término personas altamente sensibles para describir a individuos cuyo sistema nervioso procesa la información sensorial y emocional con mayor profundidad que el promedio. Aproximadamente el 20% de la población tiene este rasgo. Si eres uno de ellos, una conversación de 2 horas puede sentirse como una maratón mental completa. Estás leyendo lenguaje corporal constantemente, analizando tonos de voz, interpretando pausas significativas, anticipando respuestas, monitoreando tus propias reacciones, ajustando tu presentación social en tiempo real. Es como correr 10 programas simultáneamente en tu cerebro, mientras otros corren 2 o 3. Y aquí está lo que nadie te dice, lo que necesitas entender. No es que seas débil, no es que algo esté mal contigo, es que estás procesando exponencialmente más datos que la persona promedio en la misma interacción. Un extrovertido promedio en una conversación está operando con resolución estándar. Tú estás operando en 4K con todos los canales de audio activados simultáneamente. Capturas matices que otros ni siquiera registran como existentes. Sientes cambios de energía en una habitación antes de que algo se diga explícitamente. Puedes detectar cuando alguien está incómodo, incluso si está sonriendo perfectamente. Todo esto requiere una cantidad tremenda de energía neural. Los estudios de neuroimagen funcional muestran que las personas con alta sensibilidad social tienen mayor activación en áreas cerebrales asociadas con la conciencia, la empatía profunda y el procesamiento sensorial complejo. Tu corteza cingulada anterior, tu sistema de neuronas espejo, tus lóbulos temporales, todos trabajando en sobrecarga durante interacciones que otros experimentan como casuales y relajantes. Entonces, cuando te retiras después de socializar, cuando necesitas estar solo durante horas o días, no estás siendo antisocial. Estás en modo de recuperación neurológica activa. Tu cerebro necesita tiempo para procesar todo lo que absorbió, para restaurar sus niveles de neurotransmisores agotados, para bajar la activación crónica del sistema nervioso simpático. Es exactamente igual que un atleta necesita recuperación después de un entrenamiento intenso. Nadie le dice al atleta que es perezoso por descansar, pero a ti te dicen constantemente que eres raro, problemático, antisocial por necesitar soledad. El cuarto rasgo te separa aún más de la norma social y probablemente ha causado más malentendidos que cualquier otro. Has desarrollado un locus de control interno tan fuerte que la validación externa te resulta innecesaria y a veces hasta molesta. Esto suena a fortaleza absoluta, y lo es, pero también es un arma de doble filo que corta tus conexiones sociales. La mayoría de las personas construyen su sentido de valor a través del reflejo constante de otros. Necesitan que les digan que son geniales, atractivos, exitosos, interesantes, valiosos. Su autoestima es un edificio construido sobre los cimientos inestables de opiniones ajenas. Tú construiste tu edificio en roca sólida. Tu sentido de valor viene de dentro. Sabes quién eres. No porque alguien te lo dijo, sino porque has hecho el trabajo brutal de autoexamen que la mayoría evita toda su vida. Has pasado horas, días, años en introspección profunda.
Has cuestionado cada creencia que heredaste. Has examinado tus motivaciones reales, tus miedos ocultos, tus patrones de comportamiento. Has hecho lo que Sócrates exigía: conocerte a ti mismo sin mentiras, sin excusas, sin filtros protectores. Esto te hace extraordinariamente resistente al rechazo social, pero también te hace parecer frío, distante, indiferente a los ojos de otros. Cuando alguien te critica, tu primera reacción no es defensiva ni emocional, es analítica. Evalúa si la crítica tiene mérito real, basándote en tus propios estándares internos, no en las emociones del momento. Si tiene mérito, la integras sin drama. Si no lo tiene, la descartas sin necesidad de contraatacar. Esta ecuanimidad es profundamente desconcertante para otros, porque la mayoría de las personas necesitan reasegurarte, convencerte, persuadirte de su perspectiva. Pero tú ya tienes tus propias respuestas, ya hiciste tu propio análisis, y no necesitas que otros validen tus conclusiones. Los estudios sobre autodeterminación muestran que las personas con alto locus de control interno reportan mayores niveles de bienestar psicológico genuino, pero también reportan significativamente menor integración social. Hay un trade-off inevitable. Tu independencia mental te protege de manipulación y de la necesidad constante de aprobación, pero también significa que no juegas el juego social de dar y recibir validación que mantiene unidas a la mayoría de las amistades. Piénsalo así. La mayoría de las relaciones funcionan en un sistema de intercambio emocional constante. Yo valido tu experiencia, tú validas la mía. Yo te digo que eres genial, tú me dices que soy genial. Es un bucle de retroalimentación que ambas partes necesitan desesperadamente para mantener su sentido de valor. Pero tú no necesitas ese bucle, no porque seas arrogante o te creas superior, sino porque has internalizado completamente tu propia fuente de validación. Eres tu propio testigo, tu propio juez, tu propio consejo más confiable. Y eso, aunque es liberador, también te hace un amigo difícil de mantener, porque las personas esperan que sus opiniones importen para ti tanto como importan para ellas mismas. Y llegamos al quinto y último rasgo, el más doloroso de reconocer, el que probablemente has tratado de negar durante años. Llevas cicatrices psicológicas profundas que han recalibrado tu sistema de confianza a un nivel que la mayoría consideraría paranoico, pero que en realidad es prudencia informada por experiencia devastadora. En algún momento de tu pasado, posiblemente en múltiples puntos cruciales, confiaste profundamente y fuiste traicionado. Abriste tu mundo interno a alguien, les mostraste quién eres realmente sin máscaras, y esa persona lo usó contra ti, o simplemente se fue sin explicación, o resultó ser completamente diferente de quien fingía ser. El neurocientífico Paul Sack descubrió algo fascinante y terrible. La confianza es mediada por la oxitocina en el cerebro, pero experiencias repetidas de traición pueden literalmente dañar los receptores de oxitocina, haciendo que la confianza sea neurológicamente más difícil de experimentar. No estás eligiendo conscientemente no confiar por ser difícil o amargado. Tu cerebro desarrolló un mecanismo de protección. Aprendió de la manera más dolorosa posible que no todas las personas son seguras. Escribe ahora en los comentarios desde qué ciudad o país estás escuchando esto, porque en este momento exacto hay personas en Buenos Aires, en Madrid, en Ciudad de México, en Bogotá, todas llevando estas mismas cicatrices invisibles. Y hay algo profundamente sanador en saber que no estamos solos en este dolor particular. Ahora operas con lo que los psicólogos evolutivos llaman estrategia de detección de tramposos. Observas más tiempo antes de confiar, pruebas consistencia entre palabras y acciones durante periodos extendidos, buscas congruencia sostenida. Necesitas evidencia acumulativa sólida antes de bajar tu guardia, y la mayoría de las personas no están dispuestas a pasar esa prueba. Se ofenden por tu cautela, interpretan tu necesidad de verificación como insulto personal. Quieren confianza inmediata porque eso es lo que la sociedad ha normalizado. Pero tú sabes algo que ellos aún no aprendieron, que la confianza inmediata es a menudo confianza mal puesta, que la vulnerabilidad rápida es vulnerabilidad peligrosa.
Arthur Schopenhauer escribió que la vida oscila entre el dolor y el aburrimiento, pero omitió mencionar el tercer punto del péndulo, la traición. Y la traición no es solo dolor pasajero, es una reestructuración completa de tu arquitectura psicológica. Después de suficiente traición, tu cerebro cambia su pregunta predeterminada, de ¿por qué no confiar? A ¿por qué confiar? Es un cambio fundamental en tu sistema operativo emocional. Entonces, aquí estás, con estos 5 rasgos que te distinguen, que te aíslan, que te hacen imposible de categorizar en las etiquetas sociales. Tienes un detector de falsedad tan sensible que la mayoría de las interacciones te repelen físicamente. Tienes un hambre de profundidad existencial que las conversaciones normales no pueden satisfacer. Tienes un sistema nervioso que procesa las conexiones sociales con una intensidad que agota tus recursos mentales. Tienes una autosuficiencia emocional que hace innecesaria la validación constante. Y tienes cicatrices que te enseñaron a proteger tu paz con estándares que otros consideran inalcanzables, imposibles, irracionales. Y aquí está lo que necesitas entender con absoluta claridad. Estos no son defectos, son especificaciones. No eres un modelo estándar funcionando mal, eres un modelo diferente funcionando exactamente como está diseñado para funcionar. El problema nunca fue que algo estuviera mal contigo, el problema fue siempre que estaba siendo medido contra estándares diseñados para personas fundamentalmente diferentes de ti. La sociedad está construida para extrovertidos de sensibilidad promedio con alta necesidad de validación social y confianza fácil. Si ese no eres tú, si nunca fuiste tú, no significa que estés roto. Significa que el sistema no fue construido pensando en tu existencia. Es como ser zurdo en un mundo donde todas las tijeras fueron diseñadas para diestros. Las tijeras no están mal, tu mano no está mal. Simplemente hay un desajuste fundamental de diseño. Pero hay algo más importante que necesitas entender, algo que va más allá de la mera aceptación resignada de tus diferencias. Tu soledad, tu selectividad extrema, tu distancia, todo esto no es solo una consecuencia pasiva de tus rasgos, es también una elección filosófica profunda, aunque no siempre sea completamente consciente. Estás eligiendo, en cada momento que rechazas una conexión superficial, la posibilidad de algo más profundo. Estás apostando que la soledad consciente es infinitamente superior a la compañía inconsciente, que estar solo y real es mejor que estar acompañado y falso. Nietzsche escribió que el hombre superior debe aprender a estar solo, no porque odie la humanidad, sino porque ama algo más que lo que la humanidad promedio ama. Tú amas la verdad por encima de la comodidad, amas la autenticidad por encima de la aceptación, amas la profundidad por encima de la popularidad, y estás dispuesto a pagar el precio de esos amores con periodos de aislamiento que otros encontrarían absolutamente insoportables. Puede que pases años sin encontrar tu tribu, puede que encuentres uno, tal vez 2 seres humanos en toda tu vida con quienes realmente puedas ser tú sin traducción, sin máscaras, sin agotamiento posterior. Y eso está bien, porque esas 1 o 2 conexiones valdrán infinitamente más que las 100 superficiales que otros acumulan y exhiben como trofeos. La calidad no es solo preferible a la cantidad en tu caso, es la única opción que tu sistema puede tolerar sin colapsar. Entonces, si estás escuchando esto y te reconoces en cada palabra, en cada descripción, en cada rasgo, deja de pensar que necesitas arreglarte. No necesitas terapia para convertirte en alguien más social, más abierto, más normal. No necesitas forzarte a disfrutar cosas que tu alma entera rechaza. Lo que necesitas es comprensión profunda, comprensión de que tu soledad es a menudo sabiduría disfrazada de problema, comprensión de que tu selectividad extrema es protección inteligente, no arrogancia injustificada, comprensión de que tu profundidad es un regalo raro, no una maldición, aunque a veces se sienta como ambas cosas simultáneamente. Vive en tu verdad sin disculpas. Construye tu mundo interno tan rico, tan completo, tan satisfactorio, que la compañía sea un complemento ocasional.
nunca una necesidad desesperada. Y cuando finalmente encuentres a alguien que pueda entrar en ese mundo sin disminuirlo, sin simplificarlo, sin exigir que lo hagas más pequeño para acomodar su comodidad, sabrás que encontraste algo extraordinariamente raro, algo real, algo que vale cada segundo de soledad que tuviste que soportar para preservar tu capacidad de reconocerlo cuando finalmente llegue. Porque llegará, tal vez no pronto, tal vez no de la forma que esperas, pero llegará, y cuando llegue, estarás listo. Porque mientras todos los demás estaban ocupados coleccionando conexiones superficiales, tú estabas haciendo el trabajo de conocerte a ti mismo tan profundamente que puedes reconocer la profundidad cuando la ves en otro. Y esa capacidad, esa claridad, ese conocimiento de ti mismo es el regalo que tu soledad te dio. No lo desperdicies fingiendo ser alguien que no eres.